Capítulo 6. Empresas en jaque. Sobreviviendo a la disrupción tecnológica. Empresas en jaque. ¿Trabajás en una empresa grande? Si ese es el caso, déjame hacer un ejercicio de telepatía. Cerrá los ojos por 5 segundos y pensá en los problemas que enfrentás cada día respecto de las necesidades de innovación de tu compañía. Listo, ya leí tu mente. Ahora te cuento lo que recibí. Parece que justo la tuya es una industria muy rígida que tiene en general grandes problemas para revisar sus prácticas y adaptarse a los cambios. Para complicar aún más las cosas, la casa matriz o el directorio hablan mucho de innovación, pero en el fondo siguen confiando en la receta que les dio éxito en el pasado. Están muy lejos de la realidad del negocio y del mercado local en el día a día. Además, hablan de cambio, pero fijan metas súper cortoplacistas. Solo les preocupa cómo va a dar el quarter, a lo sumo el año. Es imposible innovar si no pensás a largo plazo. La organización está plagada de políticas corporativas que ponen trabas todo el tiempo y no te dejan hacer bien tu trabajo. Encima, también está llena de burocracia. Cada pequeño cambio requiere infinitas aprobaciones y termina resultando imposible realmente modificar algo. Cuando al fin lográs que te dejen avanzar, las otras áreas se mueven a 2 por hora, están enfocadas en sus propias metas y lo que debería tomar un mes, toma un año. Lo que más les importa a los demás no es que las cosas salgan, sino que si no salen, la culpa no sea suya. Cuando finalmente se empieza a evaluar una transformación digital, la mayoría está más enfocada en lo que mostramos para afuera que en hacer cambios de verdad. En conclusión, es muy difícil competir en el mercado hoy cuando las demás empresas se mueven rápido y la tuya está tan trabada. Si te sentís identificado con mucho de lo que dije, supongo que ya te diste cuenta de cuál es el truco. No tengo poderes mágicos. La última frase es la clave. Por mi trabajo en innovación, tengo la chance de interactuar con ejecutivos de un buen número de grandes compañías en las industrias más variadas. Y apenas se genera cierta confianza, casi todos dicen cosas muy parecidas a las que acabo de enumerar. Lo más interesante es que siempre creen que la de ellos es la única empresa a la que le pasa, pero en realidad están todas igual. Como sucede cuando vamos circulando por una autopista congestionada, todos creemos que vamos por el carril que avanza más lento. En este capítulo quiero enfocarme en los efectos de la tecnología digital en las grandes empresas. Si ese no es un tema que te interese, puedes ir directo al capítulo siguiente. El éxito como receta perfecta para el fracaso. De alguna manera, lo que pasa con las empresas es algo parecido a lo que te conté en el primer capítulo sobre el cerebro. Están expuestas a un contexto muy diferente de aquel al cual se encontraban excelentemente adaptadas. No se trata, como en el caso de nuestras cabezas, de que hayan evolucionado en la prehistoria, pero sí en un entorno de negocios que era muchísimo menos cambiante. Hasta hace un par de décadas, el secreto para construir un gran negocio era encontrar una receta de éxito. Una vez que un emprendedor o una empresa la hallaba, el siguiente paso era montar una estructura corporativa robusta que aplicara esa fórmula de manera metódica, efectiva y consistente, día tras día, mes tras mes, año tras año. Este objetivo, mantener funcionando algo que ya funciona, se correspondía con un esquema particular de incentivos que atraía a un perfil determinado de personas. En una compañía así, los innovadores, los revoltosos, eran un estorbo, una amenaza a la estabilidad que era el valor supremo en las organizaciones. No solo las reglas de juego de siempre cambiaron. Las que rigen ahora son exactamente las opuestas. Hoy es precisamente la fórmula que te dio resultado hasta ayer y nos hizo exitosos la que puede condenarnos al fracaso mañana si no somos capaces de cambiar a tiempo. Pero ni nuestro cerebro, ni las empresas, ni los métodos tuvieron tiempo de adaptarse a estas nuevas reglas de juego e intentan llevarnos una y otra vez por el camino probado. Hoy el éxito parece ser la mejor receta para el fracaso. Cuando a una empresa le va muy bien, parece que fuera imbatible. Aparenta llevar ventaja en absolutamente todos los aspectos contra potenciales rivales recién llegados. Accede a mucho más capital y con un costo financiero menor. Tiene una marca sólida que los clientes valoran. Su poder de compra le allana el camino con los proveedores. Su prestigio le abre puertas para aliarse con otras organizaciones poderosas y todas esas cosas sumadas la ayudan a atraer talentos. ¿Cómo podría un startup competir contra todo eso? Sin embargo, la rotación en el top 10 de las empresas más valiosas es cada vez mayor y más rápida.
De las 10 empresas de mayor valor de mercado a fines de 1998, solo 2 seguían en el top 10 20 años después. Las nuevas parecen tener ventaja y terminan destronando a las antiguas. Al igual que en el caso del experto inflexible, los buenos resultados nos llevan a convencernos de una manera excesiva de que la fórmula que funcionó hasta aquí seguirá funcionando y generan complacencia y arrogancia. Y para hacer las cosas más difíciles, la amenaza de las nuevas tecnologías suele disimular inicialmente su impacto. En su libro The Innovator's Dilemma, Clyde Christensen explica cómo, al aparecer una tecnología disruptiva, suele tener en un inicio estándares menores a la metodología establecida. Eso lleva a que los exitosos subestimen sus capacidades y su impacto hasta que es demasiado tarde. Para el momento en que descubren la magnitud real de la amenaza, cambiar implica hacer un daño importante al negocio, canibalizando las propias ventas y empeorando los resultados de corto plazo. Los ganadores cayeron en la trampa y su éxito los condenó a fracasar. Un ejemplo clásico de esta dinámica es la historia de Blockbuster y Netflix. A comienzos de la década del 2000, Blockbuster era una compañía tremendamente exitosa, con más de 9.000 locales en gran parte de los países del mundo y 85.000 empleados. Todos íbamos a sus tiendas a alquilar o comprar películas en DVD. Normalmente las rentábamos por 48 horas y no había que olvidarse de devolverlas a tiempo porque las multas eran muy altas. 2 años antes se había lanzado un competidor. Con solo 30 empleados y apenas 925 títulos, no parecía capaz de hacerle mella a este coloso. Una empresa llamada Netflix postulaba que no debía ser necesario ir hasta un negocio físico para retirar o devolver las películas, y en cambio las enviaba por correo. Por una suma fija por mes, nos permitía tener un número de discos en nuestro poder, eliminando también los odiosos cargos por atraso en la devolución. Estoy seguro de que Blockbuster, enorme y poderosa como era, encontró innumerables excusas para no innovar y Netflix comenzó a crecer. Hasta aquí lo que todos conocemos. Dominada por la resistencia al cambio y la soberbia, la empresa enorme se negó a transformar su negocio y en poco menos de 5 años, Blockbuster resultó arrollada por un pequeño startup mucho menos poderoso. La parte realmente interesante comenzó después, en 2007, cuando una nueva empresa se lanzó con un modelo distinto y destruyó por completo a las 2 anteriores. ¿A las 2? Todos sabemos que Blockbuster terminó en bancarrota. Y tal vez te sorprenda escuchar que Netflix fue destruida también, siendo que muchos usamos actualmente su servicio de películas por streaming. Lo interesante es que fue la propia Netflix la que destruyó tanto a Blockbuster como a la antigua Netflix. La primera, la que enviaba las películas por correo, había logrado un enorme crecimiento. Todos la elogiaban. Su fundador aparecía en la tapa de las revistas de negocios más prestigiosas y salió a cotizar en bolsa con un valor de miles de millones de dólares. Sin embargo, un día se dio cuenta de que, por el crecimiento y caída del costo de las conexiones hogareñas de banda ancha, su fórmula de éxito estaba a punto de ser víctima de la disrupción. La verdadera innovación no pasaba por evitar el molesto viaje al videoclub, sino por la posibilidad de transmitir las películas directamente a través de Internet en vez de entregarlas en tiendas o enviarlas por correo. Hoy parece una obviedad, pero en el momento no lo era. No olvides que estábamos acostumbrados a mirar los programas de TV a la hora que se le antojaba a cada canal y que Internet era demasiado lenta como para imaginar que íbamos a poder descargar una película en tiempo real. Lo interesante de la historia es que, de repente, la antigua Netflix, la supuestamente innovadora que acababa de destronar al coloso Blockbuster, estaba en la misma posición vulnerable que su reciente víctima. Su carácter de empresa digital, la visión clara de su fundador y el coraje de sus directivos la llevó a tomar una drástica pero correcta decisión. No buscó excusas y se atrevió a matar su gallina de los huevos de oro en vez de atrincherarse en su éxito mientras un recién llegado la destruía. Ese cambio era inevitable. Si Netflix no hubiera dado el vuelco que dio, hoy ya no existiría y sería otra compañía la que hubiera dominado la distribución digital de video on demand en el mundo. Un desafío enorme. Cambiar las organizaciones. Hace un tiempo recibí una curiosa invitación. Me convocaban como jurado de un hackathon, una de estas competencias cada vez más frecuentes en la cual varios equipos intentan resolver un problema. En esta ocasión, los grupos estaban integrados por empleados de la propia compañía organizadora y su meta era reinventar desde cero uno de los principales negocios de esta empresa. Cada equipo disponía de 2 días para elaborar una propuesta y yo debía, junto a otras personas, escuchar las presentaciones finales y elegir al ganador. Cuando finalmente llegó el momento de las exposiciones, me llevé una gran sorpresa.
Todos diseñaron soluciones que eran esencialmente idénticas. Fue muy difícil elegir un ganador. Tal vez estés pensando que seguramente la causa fue que, empujados por la inercia y algunos preconceptos, los participantes no fueron capaces de imaginar caminos novedosos. Pero no era el caso. Todas las propuestas implicaban una transformación profunda y muy necesaria, capaz de generar una mejora sustancial en el negocio en cuestión. El episodio me dejó desconcertado, y durante días estuve pensando por qué había pasado, hasta que finalmente se me ocurrió una explicación. Conviviendo a diario con los problemas que tienen los usuarios al interactuar, casi todos los integrantes de una empresa saben bien cuáles son las cosas que deberían cambiar. En el caso puntual de la compañía que organizó la competencia, aún sin haber conversado nunca entre ellos, existía un gran consenso respecto de qué estaba funcionando mal y de cómo arreglarlo. Me pregunté entonces, desconcertado de nuevo, ¿cómo podía ser que, pese a ello, la mayoría de las empresas brinde un servicio deficiente si todos sus integrantes están, de manera tácita o explícita, de acuerdo acerca de lo que debe ser corregido? La respuesta me la daría el tiempo. No puedo contarte los detalles exactos para no exponer a la compañía correspondiente. Pero sí decirte que ya pasó más de un año desde aquel hackathon y, a pesar de que todos concordaban en lo que había que hacer, nada de lo que se propuso ese día ha sido implementado aún. Esta pequeña historia ilustra un principio general que aplica a la mayoría de las empresas, pero también a otros ámbitos de la vida. Cuando se trata de innovar, en muchos casos la barrera más importante no es saber qué hacer, sino vencer los desafíos y resistencias que se presentan al hacerlo. Cambiar una organización es una tarea titánica. Sí, como discutimos en el primer capítulo, todas las personas tenemos un grado de resistencia al cambio, las empresas acumulan la dificultad para cambiar de todos sus componentes y le agregan un plus. La rigidez total es mucho mayor que la suma de las partes. En la mayoría de los casos, todos los mecanismos que hacen a la identidad de una organización, el perfil de la gente, la cultura, los incentivos, etc., mantienen la herencia de su propósito original. Implementar de manera robusta y persistente una fórmula de éxito que no cambiaba. Las empresas se desviven hoy por atraer a personas arriesgadas y promover la innovación dentro de sus planteles, solo para invitarte a acelerar cuando todos esos mecanismos corporativos antiguos mantienen el freno de mano puesto. Es por esa razón que te sentís frustrado por las trabas de todo tipo que te rodean. Ya de por sí, cambiar te cuesta. Haces el esfuerzo y ves que todo conspira a tu alrededor para hacerte las cosas difíciles y mantener el statu quo. Veremos en las siguientes secciones sobre qué aspectos de la cultura de la empresa deberíamos hacer foco para aceitar el proceso y no seguir quemando neumáticos sin avanzar un metro. Preparando las organizaciones para la innovación. La relación con el riesgo. Como mencioné en la introducción, el software se está comiendo al mundo. Y los alcances profundos que tiene esto, hasta hoy solo los entendió realmente un grupo pequeño de empresas. Esto no quiere decir que todos tengan que fabricar software. Quiere decir que no hay chance de éxito sostenido sin entender el efecto de la digitalización sobre cada aspecto del negocio y sin adoptar la adaptabilidad, las metodologías ágiles, el perfil de la gente y los esquemas de incentivos de las instituciones más de avanzada. Tampoco aquí tengo una receta para darte, pero sí algunas ideas que espero te ayuden a mover los resortes de tu organización para volverla más innovadora. Me gustaría empezar hablando de la relación de las personas con el riesgo. Una de las principales cosas que atrae a la gente a trabajar en grandes empresas, en vez de ser emprendedores y crear negocios desde cero, es la mayor previsibilidad que ofrecen. Por un lado, sus negocios son mucho más estables que el de un startup recién iniciado. Por otro, en la mayoría de los casos, los sueldos son más altos y no están sujetos a las fluctuaciones e incertidumbres de un proyecto en etapa temprana. Por esa razón, los equipos gerenciales tienen un mayor grado de aversión al riesgo. Sin embargo, innovar requiere indefectiblemente probar cosas nuevas. Y la mayoría de las cosas nuevas no funcionan. Al igual que sucede con la resistencia al cambio, la combinación de las aversiones al riesgo individuales es mayor que la suma de las partes. Superada la etapa inicial de startup, donde los emprendedores asumen riesgos enormes para crear las empresas, se vuelven mucho menos proclives aún a arriesgar que las personas que las componen. La solución a este problema tiene un lado metodológico, uno cultural y otro de incentivos. Empecemos por el primero. ¿Te acordás del ejemplo del pato de juguete y la discusión de si flota o no? Bueno, esa manera de experimentar es especialmente útil en el contexto de las innovaciones de negocio. La idea no es cambiar aspectos que puedan afectar de manera drástica a los clientes o la rentabilidad del negocio central de la empresa, sino hacer pruebas
en los márgenes. Formular hipótesis e intentar cambios con grupos reducidos, en escala pequeña, midiendo resultados y aprendiendo en el proceso. Lamentablemente no nos enseñan a diseñar experimentos, pero esa es la manera ideal de testear un concepto novedoso en el contexto de una empresa sin poner en juego nada que pueda causar un daño serio. Para hacer esto bien, es muy importante entender el concepto de producto mínimo viable, o, según su sigla en inglés, MVP. La idea es disminuir notoriamente la ambición del producto o servicio a testear para reducir tanto como sea posible el presupuesto necesario, evitar enormes y lentos desarrollos de sistemas y no generar inconvenientes a otras áreas que requieran autorizaciones y produzcan demoras. Lo más difícil del proceso es encontrar las maneras de hacer esa simplificación sin quitar lo esencial que hace que la prueba nos enseñe sobre el impacto real de la innovación en cuestión. La idea es que lo que intentamos funcione, pero un experimento que sale mal también es valioso. Entender lo que no funciona nos ayuda a descartar tempranamente una idea o reformular nuestras hipótesis antes de intentar de nuevo. El único experimento realmente malo es aquel que, por mal diseño o ejecución, no responde nada sobre la pregunta que se intenta esclarecer. Llegar a un resultado exitoso suele requerir varias iteraciones. Este método nos evita quedar empantanados en la etapa inicial de hacer infinitas reuniones en las que se discutan pros y contras teóricos más influenciados por el ego que por la realidad de fondo. Con un MVP vamos directamente a aprender haciendo pruebas empíricas con clientes reales y obtenemos feedback rápido. Eso también permite evitar enfocarse en lo que nosotros creemos que ellos necesitan y alinear nuestro producto o servicio novedoso con los problemas que verdaderamente tienen. Cuando finalmente tenemos una idea validada empíricamente, podemos de manera gradual ir agregando más clientes, más regiones, etc. Y también aumentar un poco la complejidad del MVP, destinando algo más de presupuesto e involucrando de a poco a otras partes de la organización. Así los riesgos se toman de manera escalonada, solo en la medida en que hayamos confirmado que estamos pisando sobre terreno que parece firme. Los resultados empíricos también permiten ir superando con datos las objeciones de las demás áreas y personas, producto de los egos o la resistencia al cambio. En general, las metodologías ágiles, con su énfasis en el trabajo colaborativo y en romper los silos usando equipos multidisciplinarios y sin jerarquías, contribuyen también a superar muchas de estas trabas. Por ahora, la mayoría de las empresas habla mucho de estos temas, pero no hace una implantación efectiva de estos sistemas. No voy a explayarme más en los detalles. Hay mucho escrito al respecto que puedes consultar para saber más sobre estos temas. Tal vez te sirva hacer un curso online. Veamos ahora el aspecto cultural. Si cuando algo sale mal, la organización busca al culpable, o peor aún, a un chivo expiatorio, para que pague el precio de ese error, lo que se genera es una cultura donde la prioridad no es que las cosas salgan bien, sino no tener la culpa cuando un proyecto fracasa. Nadie puede criticarnos por seguir haciendo lo que ya se venía haciendo o tomar la decisión más conservadora. Cambiar algo es exponernos a fallar y a las posibles consecuencias que eso acarree. Como en el juego infantil del huevo podrido, la innovación se convierte en un objeto al que todos tratan de sacarse de encima para no ser el que lo tiene en la mano en el momento en que para la música. Para modificar ese escenario, hay que cambiar la manera en que la organización lidia con el error. No importa cuántos carteles se cuelguen en las paredes con eslóganes motivacionales que alientan a la gente a arriesgar y a ser innovadora. Todos estarán mirando qué pasa cuando algo sale mal. Casi todas las empresas tienen instancias en las que reconocen públicamente a los empleados que tuvieron los mayores logros. Yo creo que hoy en día sería aún más importante premiar a los mejores fracasos. Hay muchas razones para que algo falle. Puede ser impericia, desidia o simplemente porque la mayoría de los patos no flotan. Un experimento fallido donde se tomó el riesgo de probar una innovación con una hipótesis que a priori tenía sentido. El MVP fue bien diseñado. Los resultados pese a eso fueron malos y no se sufrieron consecuencias serias en el negocio por efecto del testeo. Es un fracaso excelente. Una vez más, comprobar que algo no funciona es siempre un aprendizaje muy valioso que además puede llevar a formular nuevas hipótesis más efectivas para testeos posteriores. Para promover una cultura de toma de riesgos inteligentes, experiencias de este tipo deben ser reconocidas y mostradas con orgullo como ejemplo al resto de la organización. Destacar a los innovadores y separarlos de manera clara de quienes fallan de manera constante por negligencia servirá también para convertirlos en modelos aspiracionales y contribuirá a debilitar el sistema inmunológico anticambio que todas las organizaciones poseen. Finalmente, nos queda el problema de los incentivos.
La mayoría de las empresas son medidas por sus resultados trimestrales y anuales. Especialmente las que cotizan en bolsa y reportan públicamente sus ganancias, son evaluadas con esa absurda periodicidad. Ninguna innovación produce repago en 3 meses y casi ninguna lo logra en un año. Bajo la lógica del bottom line, la innovación es algo que siempre conviene dejar para más adelante. Claro, hasta que el daño generado por la falta de dinamismo hace estragos tanto en el corto como en el largo plazo. En el periodo en que trabajé en una gran corporación, después de que la multinacional Staples adquirió OfficeNet, la empresa que yo había fundado y de la que era CEO, viví un sinnúmero de situaciones donde tomamos decisiones claramente malas para el futuro, priorizando llegar al número del trimestre. Estoy seguro de que a vos te pasa lo mismo. El método de los experimentos en escala pequeña es también una receta efectiva para eludir este problema, evitando afectar demasiado los resultados actuales, sin por eso sacrificar la búsqueda de alternativas novedosas para el futuro. Preparando las organizaciones para la innovación. El aprendizaje continuo en la empresa. Aun cuando logres superar los problemas derivados de la aversión al riesgo, es imposible construir organizaciones innovadoras con personas oxidadas. Hace falta gente actualizada. Y, como vimos en el capítulo pasado, eso requiere de un reentrenamiento continuo. En lo presentado anteriormente, hice foco en que tomes las riendas de tu propia formación, pero esta idea también tiene un impacto grande a nivel organizacional. Si al leerlo de dedicar el 20% del tiempo a aprender, pensaste que era imposible compatibilizarlo con tu trabajo, quizás ahora resulte más claro cómo deberías hacerlo. En buena parte, el escasísimo tiempo que se destina en la adultez a aprender es debido a que hoy la mayoría de las compañías apenas destinan unas pocas horas al año a que su equipo se actualice. La empresa se verá beneficiada si destinas ese tiempo a adquirir habilidades que te hagan capaz de contribuir más al negocio hoy y aportar mayor innovación para el mañana. Si pensás en las decenas de miles de personas que trabajan en las grandes compañías de la región como alumnos que necesitan de un aprendizaje continuo, muchas de las mayores universidades latinoamericanas deberían ser corporativas. En definitiva, las empresas deberían monitorear de manera permanente el skill gap de cada colaborador e identificar capacitaciones online o presenciales que aporten a que cada uno se mantenga idóneo y actualizado a través del tiempo. Para eso, deberían dar una mañana o una tarde a la semana para que, en tiempo laboral, cada persona complete cursos elegidos de un listado armado por la propia compañía sobre la base de las necesidades futuras de cada puesto. Para evitar la procrastinación, tendrían que dar tiempos de referencia estimados para completarlos. Sé que suena casi imposible, pero me atrevo a vaticinar que las empresas que destinen entre el 10 y el 20% del tiempo a que su equipo se mantenga actualizado y realice experimentos innovadores, no solo serán lugares mucho más buscados para trabajar, también ganarán más dinero, se mantendrán más ágiles y obtendrán resultados más sustentables a largo plazo. Preparando las organizaciones para la innovación. Promoviendo la familiaridad digital. Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia en un evento organizado por una gran empresa. Allí reunieron a 5.000 de sus colaboradores con la consigna de impulsar la transformación digital de la compañía. Cuando terminé mi exposición, se me acercó una persona del equipo de capital humano y me pidió que le enviara por mail mi presentación para compartirla con los demás asistentes. Le expliqué que yo uso Keynote para Mac y seguramente la mayoría no podría abrirla, y que además era un archivo con videos embebidos, por lo que era muy pesado. Pero no te preocupes, le dije, está subida a SlideShare. Con solo compartir el link, todos podrán verla sin problema y sin necesidad de saturar las casillas con anexos gigantescos. Me miró algo incómoda y me dijo, por política corporativa tenemos bloqueado el acceso a SlideShare. La anécdota es ilustrativa de un fenómeno muy habitual. El choque entre la intención declamativa de ser digitales y el miedo a abrir el juego y permitir que la gente utilice las herramientas que promueven una verdadera cultura digital. En general, la resistencia se fundamenta en 2 razones. Por un lado, la preocupación por la pérdida de productividad que pudiera causar el uso de las redes sociales u otros sitios de entretenimiento. Por otro, la protección de la información confidencial del negocio. La manera habitual de encarar el problema, bloquear todo, es herencia de la época no tan lejana en que la computadora de escritorio era la principal plataforma en la que trabajábamos y accedíamos a la red. Hoy, buena parte del trabajo y la totalidad del entretenimiento se han movido a los celulares. Impedir el acceso a Facebook desde la máquina de escritorio simplemente empuja a las personas a usar sus dispositivos móviles sin recuperar nada de la teórica productividad perdida.
En el proceso, junto con las distracciones, suprime también numerosas herramientas digitales que podrían aumentar esa productividad de manera considerable, aportando canales de comunicación y colaboración mucho más fluidos que los actuales. SlideShare, el sitio que yo propuse usar, es parte de LinkedIn y tiene un foco 100% de negocios. Si alguien quiere usarlo para entretenimiento, le sugiero que lo hable con un terapeuta. Existen muchas otras apps y sitios excelentes que los emprendedores usamos en los startups y que la mayoría de las grandes empresas desconoce. Algunas herramientas de colaboración muy usadas son Slack, Trello, Asana, Loom, Mural, Airtable, Sketch, Figma, etc. Te invito a explorar un poco esas y otras opciones. No quiero asustarte, pero la mayoría de los emprendedores jóvenes no saben que existen programas como el Excel, el Word o el Outlook. La única manera de desarrollar una genuina cultura digital es promover que la gente descubra, experimente y adopte las nuevas herramientas y modalidades de trabajo que Internet posibilita. Nuevamente, no se puede construir una compañía innovadora con prácticas oxidadas. Como mencioné al principio del capítulo, sé que remover esas trabas no es sencillo y muchas veces se debe a políticas que ni siquiera son definidas al nivel de la operación local. Por eso, la transformación digital no puede hacerse sin un consenso general y un esfuerzo que abarque a todas las partes de una organización. De otro modo, solo se genera frustración sin chance de avances reales y concretos. Preparando las organizaciones para la innovación. Las aceleradoras con freno de mano. Otra de las maneras en que muchas grandes compañías están intentando generar innovación es creando aceleradoras o fondos de capital de riesgo corporativos. La idea es ayudar a la creación de startups novedosos relacionados con su negocio central. Para eso, desde las aceleradoras aportan tiempo de sus gerentes como mentores, contactos comerciales que aprovechen la escala del negocio y capital semilla, y desde los fondos directamente contribuyen con venture capital. Si bien la idea suena muy bien en los papeles, los resultados en general no acaban siendo los buscados por un malentendido implícito que genera un gran desalineamiento de incentivos. Para la gran empresa resulta completamente obvio que si ellos hacen todo ese aporte para aumentar las chances de éxito y el startup anda bien, deberían poder quedarse con el proyecto a un costo que refleje su contribución y jamás debiera haber la más mínima chance de que lo termine adquiriendo un competidor directo. Eso se traduce en cláusulas especiales en los contratos de aceleración o de suscripción de acciones que la protegen de esos posibles escenarios. El impacto económico de esas cláusulas sobre el emprendedor es demoledor. Si el proyecto sale mal, sigue afrontando todos los costos asociados a un fracaso. Si el proyecto anda bien, está sumamente limitado en sus opciones para capturar el valor creado, sin poder generar un proceso competitivo que maximice el precio de una eventual venta. Es decir, en los escenarios negativos le va tan mal como antes, pero en los positivos le va mucho peor. Ese problema de incentivos genera dos efectos. A. Espanta a los emprendedores más talentosos y confiados de su capacidad, que jamás cederían upside a cambio de acotar un poco el downside. Y B. Atrae a los más aversos al riesgo, que no se atreven a intentar volar solos y se sienten más cómodos bajo el supuesto paraguas protector de una gran organización. El resultado es que, si ya de por sí la tasa de éxito de los emprendimientos es muy baja, la de los proyectos acelerados corporativamente de esta manera es incluso peor. La prueba es que muchos emprendedores deambulan de una aceleradora a otra sin realmente aumentar la velocidad de su desarrollo ni su crecimiento. La única solución posible es seguramente indigerible para la mayoría de las corporaciones. Hacer todos sus aportes sin prerrogativa alguna, en términos similares a los de un inversor financiero. Y con los proyectos que funcionan, pagar el precio que sea necesario para superar cualquier otra oferta o resignarse a perderlos, incluso potencialmente a manos de sus competidores. La opción de crear fondos de venture capital corporativos funciona bastante mejor que crear aceleradoras. Los más destacados son Google Ventures e Intel Capital. Pese a ser propiedad de estas empresas, aportan financiamiento en proyectos afines sin ninguna condición especial respecto de los fondos de inversión financieros y registran resultados excelentes, tanto en retorno sobre el capital invertido como en aporte de posibles adquisiciones para sus empresas madre. La diferencia entre innovación y disrupción. En los 4 apartados anteriores exploramos con detenimiento algunas de las cuestiones en las que deberíamos enfocar la mirada para avanzar en el camino de la innovación. Ahora me gustaría contrastar este último término con otro que lo complementa y potencia. Mientras nos empantanamos en los vericuetos de innovar, la tecnología nos dobla la apuesta. No basta con promover la innovación, también tenemos que prepararnos para la disrupción. Hace un tiempo di una conferencia para el equipo de dirección de un gran banco de un país vecino.
Tras terminar mi charla, el presidente del banco me invitó a conocer su flamante Centro de Innovación, una dependencia separada del resto de la organización, cuya meta era, obviamente, aportar innovaciones al negocio del banco. Dados los masivos cambios que se vienen en la industria financiera, mi sugerencia fue que esa nueva área se llamara Centro de Disrupción y tuviera un objetivo diferente. Su misión debía ser destruir al banco. La razón es simple. Si ellos no encuentran el talón de Aquiles de su modelo de negocio, emprendedores brillantes con startups ágiles lo harán. Es cuestión de tiempo. En definitiva, la diferencia entre la innovación y la disrupción es que la primera mejora incrementalmente lo que estamos haciendo. La segunda aniquila lo anterior e instala en su lugar un modelo superador que deja obsoleto al actual. Si lograr que una organización innove es difícil, que detecte una disrupción es directamente imposible. Cada una de ellas obliga a un replanteo tan profundo que el resultado puede dejar obsoletos los trabajos de gran parte de las personas, incluidas las que están a cargo de anticiparla. Por eso la idea de ese banco de generar un grupo que mirara a la institución desde afuera era la adecuada, pero el foco no debía ser la innovación, sino identificar tempranamente las disrupciones. Solo alguien que no tiene ninguna atadura con el negocio actual puede hacer esa tarea sin condicionamientos. Si esta área funciona, en algún momento llegamos a la disyuntiva clave. Tal como le sucedió a Netflix, debemos tener el coraje de atrevernos a canibalizar nuestro propio negocio hasta eventualmente destruirlo. Ser nosotros quienes gradualmente reemplacemos el modelo antiguo por el futuro antes de esperar que otro lo haga y nos saque del partido. Ahí es donde las organizaciones realmente digitales y disruptivas hacen la mayor diferencia. Aprendiendo de los mejores. Si bien, como mencionamos, el top 10 de las empresas más valiosas viene cambiando cada vez más rápido, creo que algunas de las que alcanzaron ahora ese selecto listado llegaron para quedarse. La razón es que aplican una fórmula diferente de la del resto para incorporar la disrupción como parte continua de su desarrollo. Para contarte esa fórmula distintiva, te propongo antes hacer un ejercicio. Imagínate que subimos a una máquina del tiempo y viajamos al 18 de mayo de 2012 y te doy la opción de comprar acciones de Google, Facebook o Apple a valores de aquel momento. Elegí esa fecha porque marca el comienzo de la cotización en bolsa de la empresa de Zuckerberg y es el periodo en que ya las tres eran empresas listadas. Podés comprar 2 de las 3, pero tenés que descartar una. ¿Cuál dejarías de lado? Te doy una pista. En ese periodo, el rendimiento de las acciones de un par estuvo muy por encima del índice que mide el promedio del mercado, mientras que la tercera se ubicó por debajo de la media. Para responder esa disyuntiva, hay un dato fundamental que yo miraría. ¿Qué adquisiciones hizo cada una? Te confieso que durante mucho tiempo, la estrategia de expansión de Facebook y Google me resultó un misterio incomprensible. Algunas decisiones parecían lógicas. Dado que su modo de ganar dinero es mostrando publicidad, poner más y más avisos en sus páginas era un camino esperable. También mejorar la calidad de los algoritmos que seleccionan qué avisos mostrar para maximizar la chance de que hagamos clic. Pero otras acciones me descolocaban por completo. Un ejemplo claro es que Google haya sido la empresa pionera en el desarrollo de autos autónomos. A partir de un proyecto iniciado en 2009 en su misterioso laboratorio secreto Google X, el gigante de las búsquedas lideró en estos casi 10 años el desarrollo tecnológico para permitir automatizar la conducción de vehículos. Hoy Waymo, tal es el nombre de la división que se ocupa de esto, está llevando adelante las pruebas más abarcativas de esta tecnología revolucionaria. Otra decisión extraña era la obsesión de ambas compañías en invertir enormes sumas de dinero en llevar Internet a regiones remotas del planeta. A pesar de que la complejidad del proyecto parece haberlos desalentado, desde la adquisición de la empresa Ascenta en 2014, Facebook destinó cuantiosos recursos a la construcción de aviones autotripulados impulsados en energía solar para sobrevolar y brindar conectividad a la red en lugares recónditos. Google desarrolló un proyecto similar también a partir de la compra de una constructora de aviones. Pero el que realmente parece estar dando resultado económico es el proyecto Loon. Otra de las iniciativas de Google X, Loon utiliza globos aerostáticos ubicados en la estratosfera, a 18 kilómetros de altura, para desde allí generar una red de acceso a Internet con velocidades comparables al 4G, y ya está empezando con las primeras pruebas reales en Kenia. Estos globos, además de conectarse a los usuarios en tierra, pueden enviarse información unos a otros a gran distancia utilizando rayos láser. ¿Qué diablos tiene que ver el desarrollo de modelos de negocio disruptivos como los autos autónomos o el lanzamiento de globos y drones con la meta principal de Facebook y Google de vender publicidad en Internet?
Esa pregunta me desconcertó por un buen tiempo y solo recientemente logré encontrar una respuesta. Estas compañías están sujetas a una enorme presión de los mercados para crecer indefinidamente. Apenas su ritmo de expansión parece desacelerarse, sus valores de cotización caen fuertemente. Y su modelo de negocio es simple: cantidad de usuarios, multiplicado por tiempo que pasan mirando las pantallas, multiplicado por número de clics que hacen mientras navegan. Dado que el tercer factor es ya difícil de mejorar, para crecer necesitan de más personas conectadas o que las personas que ya utilizan sus plataformas pasen más tiempo en ellas. Desde ese punto de vista, ahora sí resulta claro por qué la principal red social y el mayor buscador destinan tantos recursos a los drones y los globos para que gente que hoy no tiene acceso se conecte a Internet y pueda usar sus sitios. Más sutil es la razón de Google para desarrollar autos sin conducción. El estadounidense promedio pasa más de 100 minutos diarios conduciendo. Liberar ese tiempo, haciendo que el propio auto lo haga, permite sumar esas casi 2 horas al tiempo disponible para estar mirando pantallas. Esto también echa luz sobre las causas de la adictividad por diseño de sus sitios. De repente, todo lo que parecía confuso es genial, para ellos, no para nosotros. Y esas compras no son las únicas que realizaron. Resumiendo, en los últimos años, estas son algunas de las adquisiciones que realizó Google. YouTube. En 2006, pagó cerca de $1.650 millones por este portal de videos, cuyo valor estimado, según Morgan Stanley, es hoy de $160.000 millones. Keyhole. En 2004 adquirió esta empresa por apenas $35 millones. Esto le aportó la tecnología detrás de Google Earth y Google Maps. Autos autónomos. La compra temprana del proyecto surgido de Stanford para la conducción autónoma de vehículos le permitió mantenerse a la vanguardia en el desarrollo de esta tecnología futurista. Nest. Adquirida en 2014 por $3.200 millones, este termostato conectado a Internet le dio la posibilidad de comenzar a recopilar información dentro de nuestros hogares. Waze. Pagó casi $1.150 millones por este startup israelí competidor de Maps. Titan Aerospace. Adquirió este fabricante de drones en 2014. Si bien no se difundió cuánto había pagado por la adquisición, se presume que fueron más de $60 millones, que es lo que Facebook había ofrecido por la compañía. Boston Dynamics. En diciembre de 2013 compró esta empresa, la más avanzada en el mundo en fabricación de robots. Todos los videos más impactantes que he visto últimamente de robots haciendo cosas asombrosas son diseñados y fabricados allá. Sorpresivamente, menos de 4 años después, en 2017, la vendió el grupo japonés SoftBank en una decisión que nunca entendí y todavía me genera una profunda decepción. DeepMind. Como conté en un capítulo anterior, pagó más de $500 millones por esta compañía cuando todavía no tenía un producto acabado ni un solo dólar de facturación. Hoy está claro el enorme impacto de su tecnología que está siendo incorporada en muchos de sus productos. En ese mismo tiempo, Facebook no se quedó atrás y realizó las siguientes transacciones. Face.com. Esta compañía de reconocimiento de caras, comprada por $100 millones en 2012, es la que posibilita que, si en ocasiones te cuesta identificar a cuál de tus hijos corresponde una foto de bebé, Facebook los reconozca mejor que vos. Así es como logran sugerir automáticamente quiénes son los que aparecen en cada imagen. Ascenta. Este fabricante de aviones no tripulados, impulsados por energía solar, fue adquirido en 2014 por $20 millones. Oculus VR. Con esta compra, valuada en $2.000 millones, Facebook se apropió de la plataforma más avanzada de dispositivos para realidad virtual. Luego la combinó con la adquisición de Pebbles, que adiciona mecanismos gestuales para controlar estos aparatos, moviendo nuestras manos o dedos en el aire, y de Surreal Vision, que permite crear escenarios virtuales ultra realistas. Instagram. Muchas personas no saben que Facebook, la mayor red social del mundo, pagó $1.000 millones para ser dueña también de Instagram, la segunda más grande y la más utilizada por la generación más joven. WhatsApp. Cuando en 2014 se anunció que Facebook había pagado $19.000 millones por esta empresa de apenas 40 empleados y sin un solo dólar de facturación, muchos pensaron que habían enloquecido. Hoy parece una movida absolutamente brillante. WhatsApp es la segunda aplicación con mayor número de usuarios en el mundo después de la propia Facebook, y sus usuarios pasamos en promedio más tiempo en esta que en cualquier otra.
¿Qué adquisición importante hizo Apple en este mismo tiempo? Pagó $3.000 millones por Beats, una compañía de auriculares caros con onda. Te concedo que es una muy buena adición al portfolio de productos porque es complementario de muchos de los que Apple ya vendía y tiene un posicionamiento premium similar. Pero, ¿qué disrupción compró? Después de haber estado a la vanguardia del mercado de smartphones con su revolucionario iPhone en 2007, hace ya casi 10 años, desde el primer iPad, que Apple no lanza un producto verdaderamente innovador. Su reloj llegó mucho más tarde y sin ninguna característica distintiva, pasó años intentando diseñar un auto sin resultado, sus iPhones corren de atrás a los dispositivos más avanzados de Samsung y otros fabricantes de celulares. Despojada de su desquiciado pero brillante innovador inicial, la compañía creada por Steve Jobs perdió por completo su brújula y su coraje para ser disruptiva. Supongo que ya te quedó claro cuál de las tres empresas deberías haber evitado. Desde aquel 18 de mayo de 2012 hasta fines de 2018, la acción de Facebook aumentó un 436%, la de Google un 287%, el índice Nasdaq que mide la evolución del mercado de empresas tecnológicas un 126% y Apple solamente un 99%. Déjame agregar un dato más. Al cierre de 2018, la compañía de la manzanita era la empresa con más reservas de dinero del planeta, con $237.000 millones en efectivo. Es un valor cercano al Producto Bruto Anual de Chile, bastante mayor que el de Perú e incluso que los de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Uruguay sumados. En su defensa, vale decir que Apple simplemente hizo lo que hacen casi todas las empresas. Usó su dinero para hacer adquisiciones enfocadas en potenciar su negocio actual, aumentar su participación de mercado y acelerar su crecimiento orgánico. Pero una de las grandes claves del éxito financiero de Facebook y Google es el tipo de empresas que adquieren. Mientras Apple incorpora innovación, Google y Facebook procuran disrupción. Esta última es mucho más sencillo comprarla que generarla internamente. Dejan que los startups descubran lo que viene, sufran los procesos de encontrarle la vuelta a los nuevos modelos de negocio y, cuando algo disruptivo finalmente parece funcionar, pagan sumas muy elevadas para quedarse con esas compañías nuevas. Luego, se cuidan mucho de no romper lo que compraron. Algunas siguen funcionando de manera independiente o con integraciones muy sutiles por varios años. Hay, de todos modos, una excepción que confirma esta regla. La acción que más subió en ese periodo es la de la empresa que logró disromperse a sí misma. Si el 18 de mayo de 2012 hubieras comprado acciones de Netflix, hubieras multiplicado tu dinero casi por 34. Si sentís un poco de pena por lo que le pasó a Blockbuster, no deberías. En un momento, el fundador del entonces pequeño startup contactó al CEO de la gran corporación y le ofreció venderle el negocio por $50 millones. La oferta fue desechada porque consideraron que el de Netflix era un negocio de nicho y nunca llegaría lejos. Ese negocio de nicho tenía la llave para transformar por completo el mercado de distribución de video, y al momento que escribo vale $154.000 millones. En conclusión, si querés preparar a tu empresa para la disrupción, no es mala la idea de crear una dependencia separada que detecte y anticipe los posibles cambios tecnológicos. Pero un método mejor aún es aprender de la estrategia de adquisiciones de Facebook y Google. Mirando a las grandes empresas latinoamericanas, me sorprende que no aprovechen sus posiciones dominantes en la región y sus recursos económicos para quedarse con los proyectos más transformadores. La nueva fórmula de éxito en los negocios. Suena pomposo el título, ¿no? Y en realidad es una trampa. Porque la única receta que tengo para darte es dejar de pensar el éxito como resultado de una fórmula estática. Como dijimos algunos párrafos atrás, producto de la complacencia y el estancamiento que generan los buenos resultados, de repente, hoy el éxito es la mejor receta para el fracaso. Por eso, quiero cerrar este capítulo con dos recomendaciones importantes. Por un lado, es fundamental que logres desarrollar la capacidad de tu organización de pensar con perspectiva. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas, de empresas, de gobiernos, que toman sus decisiones de mediano plazo como si el contexto fuera estático, sin darse cuenta de que cada decisión estratégica requiere hoy un ejercicio cuidadoso para entender cómo será el mundo un tiempo después, cuando esa elección tenga un impacto. Esto se vuelve más y más importante en tanto el ritmo de cambio se acelera. Cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos ver. Finalmente,
Si, como le sucede a gran parte de las personas, crees que cambiar es arriesgado, te invito a considerar por un minuto el riesgo de no cambiar. ¿Cuál de las dos opciones te parece más peligrosa? La transformación digital no es un cambio tecnológico. Es un cambio cultural, individual y colectivo.